Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a ver hoy con la materia de desarrollo de talento de tercer año ATFA 1. Primero que todo, para desarrollar lo que es la captación de talento, nos vamos a ir directamente al juego. ¿eh? Directamente al juego. Y en esta frase que dice que el fútbol es mucho más que un juego, obviamente que tiene mucho de verdad, porque muchos de nuestros jugadores eh, juegan de una forma natural y el jugador profesional mantiene esa naturaleza, pero la profesionaliza, la hace mucho más importante. Y es ahí donde muchos de los nuestros niños que de alguna forma aprenden jugando este juego, ya sea en el barrio, en los clubes, donde sea, para que pasen a ser profesionales, bueno, lleva una etapa de aprendizaje bastante mucho más complicado, más complejo. Para eso, primero que todo, vamos a dar dos grandes diferenciaciones, que son el juego y el deporte en sí. Si bien sabemos que el fútbol es un deporte, y obviamente que es un juego, hacemos esta gran diferenciación para poder de alguna forma entender que un jugador que se está formando para llegar a ser profesional, que es lo que buscamos en la captación de talento, tiene que empezar a entender este juego como un deporte. En el juego el juego siempre ha existido y siempre va a existir como juego, donde hay muchos movimientos que son espontáneos, naturales, adquiridos de ese juego natural que lo puede adquirir el niño en los potreros, en la escuela, en el patio de la escuela, ¿no? Eh, Sabemos que ese juego tiene normas que pueden variar. Podemos hacer fútbol 3, fútbol 4, fútbol 5, 4 contra 3, podemos jugar en un piso de tierra, de mosaico, de parqué, de sintético, con arcos grandes, chicos, con dos piedras, eh, con distintos tipos de elementos, ¿sí? Eh, un deporte que no está institucionalizado. ¿Qué significa esto? Bueno, que mantiene algunas reglas que tienen que ver con, con el, alguna, perdón, algunas reglas, ahí, ahí está, tienen que ver, que algunas reglas que tienen que ver con el reglamento en sí del deporte, ¿sí? Y con reglas que vos modificás. Obviamente que el fútbol se va a hacer seguir practicando con el pie, va a haber un arquero que lo tome con la mano, pero podemos modificar algunas cuestiones. Eh, el tamaño del campo, tamaño del arco. ¿Sí? Si estamos jugando en un lugar que hay paredes, si pega en la pared es saque o si se pega en la pared se sigue. Bueno, todas estas modificaciones nacen en el juego. No respeta el reglamento a rajatabla. Respeta lo natural del reglamento, que hay un arquero, que hay jugadores de campo, que dentro del campo se juega con el pie y dentro del área del arquero con las manos, para el arquero. Y tiene un objetivo netamente lúdico, de aprendizaje, de recreación, de pasarla bien, ¿sí? En el caso del deporte ha ido evolucionando con el tiempo, con la tecnología, ¿sí? Con el conocimiento. ¿Sí? Los entrenadores han ido creciendo, hay cambios de entrenadores a través de los años, ¿sí? Tienen reglas que son inquebrantables. Las reglas son las que están y no se puede modificar, ¿sí? Está dentro de una liga, asociación y federaciones. Y el objetivo del deporte es ganar. Ganar en el rendimiento, en el caso del fútbol, es ganar en el campo. Entonces, esa es la gran diferenciación entre el juego y el deporte. Los objetivos cambian totalmente. Y ese cambio de objetivo es donde nosotros tenemos que trabajar con el futuro jugador de fútbol, ¿no? Entonces, la pregunta mía sería a ustedes, ¿qué creen o a partir de qué edad creen ustedes que un jugador se puede empezar a trabajar para formar ese jugador profesional? ¿Y qué edad usted cree? ¿Alguno que se anime a arriesgarse? ¿No? Para mí, profe, Oh.
a partir de los 11, 12 años. 11, Sí, 10, 11 años, 12. Porque hay que dejarlo que disfrute primero. Hay que dejarlo que disfrute, a ver si se siente cómodo, ¿no? Con lo que está eligiendo. Yo creo que a partir de los 11, 12 años ya podés empezar a trabajar. Cuando sale de las promocionales, la edad esa más o menos. Me calculo yo también lo mismo. Usted sabe que en regla general, lo que se trata de utilizar un poco es la regla biológica, si se quiere, y fisiológica, que es cuando el niño o la niña pasan a ser señoritos o señoritas. ¿Sí? En esa edad de cambio, que pasan a ser adolescentes, ¿no es cierto? Donde las hormonas empiezan a expresar, ese cambio fisiológico hace que también crezca el rendimiento del deportista y entre los 13, 14 años es una edad que se aconseja aproximadamente empezar a trabajar ya, a ese preprofesional, ¿no? Pero principalmente la parte más enriquecedora es entre los 14, 15 y 16 años, donde empieza a haber un cambio importante, ¿sí? Un cambio importante. ¿Sí? No antes, porque bueno, se tiende a evitar el hecho de lesiones, todo aquello que lleva el deporte de alto rendimiento. En el deporte de alto rendimiento no solamente que deja de ser un deporte saludable a ser un deporte ya no tan saludable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el deporte de alto rendimiento empiezan a haber lesiones. Las lesiones físicas y las lesiones psicológicas, que no la podemos dejar de lado, ¿no? En donde empieza a aparecer la frustración, de los objetivos que no se alcanzan de forma fácil, donde empieza a tener que haber ciertos sacrificios, de no juntarse, de no salir, de comer lo necesario, de tener buen descanso, de tener mayor responsabilidades, de invertir en su cuerpo, de invertir el tiempo. Bueno, empieza a haber ciertos sacrificios que no todos los deportistas quieren hacer. No todos los deportistas quieren hacer ese tipo de sacrificios, ¿no? Esa concientización de trabajar lo técnico, lo físico, lo táctico y lo psicológico, ¿no? Y lo social también, no todo el mundo quiere arriesgarlo y hacer, ¿no? Y es verdad que el juego te lleva al deporte, no es tan cierto que jugando se aprende a, a tener rendimiento en el deporte, ¿no? La base tiene que ver con el juego. E inclusive se puede decir que hoy los niños, los jóvenes de hoy, le falta un poco de juego y se metan rápidamente al deporte rendimiento y le falta interpretación en algunos movimientos tácticos, ¿sí? Y le falta ese reconocimiento de lo que puede darnos el juego y el fútbol amateur, que principalmente tiene que ver con el amor a esta actividad. ¿Sí? La competencia, la tecnología, la preparación física, lo psicológico, ha ido cambiando y ha mejorado, obviamente, en el transcurso del tiempo. Fíjense que nosotros, antes de la preparación física, utilizamos métodos de entrenamiento que tenían que ver con el atletismo, por ejemplo. Hoy por hoy, el fútbol tiene sus propios métodos de entrenamiento. ¿Sí? Eso ha hecho que se profesionalice mucho más. El tema es que no llevemos al profesionalismo rápidamente a niños que no están preparados para el profesionalismo, digo, para el deporte. Que tengamos que llevarlo de a poquito para no Claro. causar. Sí, te escucho. Así es, antes se corría muchísimo por afuera de la cancha, hace 10, 12 kilómetros. Y se hacía en los grandes clubes. Yo, por ejemplo, estuve en Racing, hice mucho en inferior Racing de Córdoba. Y pasaba eso. Corrías 30 minutos, que ahora no pasa. Por afuera de la cancha y corre y corre. Totalmente, totalmente. Una de las cosas
que por ahí se confunde, que vos ves un niño de 10 años que tiene una genética que es alto, salta alto, que es rápido, que es fuerte. Si nosotros solamente nos apoyamos en una capacidad física, por ejemplo, vamos a estar cayendo en un grave error, ¿sí? De pensar que eso es lo que le va a permitir solamente eso a ser profesional. Hay un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto de que también se cree que jugando se aprende a jugar. No, no es tan así. Sí, aprendes a jugar, pero no aprendes a hacer deporte, porque hay otros elementos que permiten dentro de la metodología el aprendizaje, ¿sí? A veces nos confunde también los grandes jugadores o los grandes niños que tienen talento, una muy buena técnica, bueno, te solucionan los problemas quizá más rápido que aquel niño de su misma edad que no tiene esa capacidad técnica. Pero tampoco te asegura que el día de mañana vaya a ser un deportista de alto nivel. So, hay ciertas cuestiones que hay que valorar, ¿sí? No solamente la técnica, la condición física, la genética, sino hay que valorar todo eso, porque también hay que valorar el nivel de frustración, la capacidad de soportar la presión, hasta dónde. Todo eso también hay que evaluarlo, ¿no? La resiliencia, la capacidad de soportar el dolor, la derrota, esta crisis de que las cosas no salen. Eh, estas cuestiones también hay que trabajar. Y después entender esto, que hay muchas cosas que los jugadores pueden aprender en el juego y hay muchas otras que no la aprenden por la naturaleza del juego y hay que enseñársela. Para eso ahí estamos nosotros los entrenadores, ¿no? Para saber un poquito más que ellos para poder enseñar. En el fútbol infantil, por ejemplo, antes de chicos que juegan en la que voy a decir, estamos captando, cada vez se capta a edades más tempranas. Pero en el fútbol infantil hay un lineamiento, una línea, una creencia, que si nosotros invertimos en horas de juego para disfrutar, ¿sí? Y no pensar solamente en el objetivo de ganar, vamos a tener la posibilidad como de tener cada vez más y mejores jugadores que disfruten de esta actividad. El tema es que cada vez pareciera que los niños disfrutan menos, por el nivel de exigencia, de resultado y todo esto. Se juega como método de aprendizaje. Yo puedo enseñarla a través del juego, ¿sí? Y tomar como un método de aprendizaje, pero no es el único. Yo puedo hacer reducido, puedo hacer diferencia de cantidad de jugadores, pero no es una forma, es un método, pero no es el único y no puede ser siempre el mismo. ¿Tá? El fútbol base es para formar, sacarle de efecto y potenciar ciertas virtudes, respetando a la naturaleza, ¿sí? Respetando la diferencia de tamaño de los niños y enseñándole la secuencia de los movimientos encadenados. Ya no se puede enseñar, lo utilizo también como método de entrenamiento, la repetición y los ejercicios analíticos que es el jugador solo. Pero le tengo que hacer encadenar, que después de un control puede haber un pase, que después de una recepción debe haber un pase o una conducción o un remate. Bueno, tengo que encadenar los ejercicios, ¿no? Y para eso hay que trabajar. Bien, vamos bien, ¿no? Tenemos que aceptar que el proceso de aprendizaje, hay un proceso. Te enseñaré a dominar la pelota, te enseñaré a conducir, te enseñaré a controlar, te enseñaré a pasar. Hay todo un proceso de aprendizaje. Cuando hay un proceso de aprendizaje bien planificado, vamos a encontrar que va a mejorar el rendimiento de ese niño o de esa niña. Lo cual vamos a estar contribuyendo en su formación y por consiguiente vamos a tener ciertos resultados. El resultado no es ganar, el resultado es mejorar. El ganar es una consecuencia del deporte.
no es el único objetivo. ¿Mm? Dentro de esto de cómo entender el juego, intentamos que utilice los sentidos, ¿sí? Que todos los sentidos, el oído, el olfato, la vista, todo, el táctil, todo, que perciba al compañero y al rival, que se trabaje la memoria del entrenamiento, ¿sí? A través de preguntándole, haciéndole acordar que hicieron el día anterior para continuar el día siguiente, ¿sí? Recordándole sucesos de entrenamiento y de partido para que ellos valoren lo que se hizo, ¿sí? Evaluando ciertas situaciones de juego, ¿eh? Trabajando a través del feedback, lo que hizo, por qué lo hizo, preguntarle, entrevistarlo, qué podría haber hecho cuando las cosas le salió mal, si repetiría de vuelta el gesto o si cambiaría, ¿sí? Dentro de lo que es la organización deportiva, qué función debe cumplir en cada puesto, ¿sí? Y obviamente teniendo la posibilidad que en cada ejecución tenga muchas más respuestas. ¿Eh? Si se enfrenta al arquero, que no solamente sea cruzar la pelota, sino que pueda ser entre las piernas, eludiendo al arquero, al primer palo arriba, bueno, dándole estas posibilidades de mayor cantidad de respuestas en la ejecución. El juego debe apuntar a las capacitaciones, a las capacidades y limitaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener, los niños deben tener la misma igualdad de oportunidades, todos deben jugar, todos tienen que tener la misma oportunidad y todos tienen que estar dentro de una posibilidad de igualdad en relación al rival. Si un niño lo ponemos frente a un rival que lo vapulea, que le hace 7, 10 goles, ese niño no está en igual de oportunidades y no está en igual de condición. Nosotros ahí tenemos que trabajar, porque la competencia a nivel parejo es donde crecen los dos. Si hay una vapuleación de uno sobre el otro, no hay crecimiento. ¿Sí? Principalmente en edades tempranas. Darle seguridad y contención emocional es fundamental. Que el niño se sienta contenido, que se sienta seguro, ¿no? Construyendo la identidad y la autonomía. Fortalecimiento del sentido de la pertenencia. Si un niño no practica, no juega en el entrenamiento, pierde la pertenencia. Se llena de inseguridad, se cansa de que no juega, no va más, se pierde un jugador. Entonces nosotros tenemos que fortalecer el sentido de pertenencia, que no solamente es para la camiseta, el sentido de pertenencia también tiene que estar ligado a la forma de entrenar, a la forma de disfrutar, a toda edad, desde el más chico al más grande, entendiendo que este es un juego de deporte, tiene que disfrutar y se aprende disfrutando. Por eso siempre decimos que tiene que tener propensión al gusto, al placer, a la diversión. Y en los ejercicios duros, de mucha responsabilidad y donde tienen que actuar, bueno, también hacerles disfrutar que el entrenamiento duro, que tiene que ver con romper alguna estructura para poder seguir aprendiendo. Esto es muy importante. La práctica deportiva es también una práctica lúdica porque el juego genera una motivación espontánea. Y esto lo vemos a toda edad. Cuando se están divirtiendo, cuando la están pasando bien, hay una motivación de querer ganar, de querer crecer, de querer superarse. Pero volvemos a esto, ¿no? No se trata de cualquier juego. El fútbol no es cualquier juego, más en nuestro país. Lo practica mucha gente. En comparación, Argentina es uno de los países que más se practica el fútbol en el mundo. De por sí, Argentina es el país con mayor cantidad de jugadores jugando fuera del país, más ha superado a todo, sigue siendo Argentina. Entonces, bueno, no es cualquier juego, tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad. Entonces, bueno, también tiene que ver con nuestra responsabilidad. También tiene que ver con nuestra
propiedad. Entonces decimos que no es ningún juego, no es cualquier juego, porque hay un escenario, hay un ambiente, ¿sí? Hay una presión extra, muchas veces, que tiene que ver con la familia, con los padres, con la rivalidad, ¿eh? Con la gana de ganar siempre, ¿no? Que tiene ciertos roles que tiene que cumplir, que para esos roles tenés que tener ciertas habilidades, que hay un reglamento que son comportamientos sociales ya establecidos de respeto, ¿sí? De limitaciones, que bueno, que tiene que llevar a cabo el jugador. El entrenador debe posibilitar que el futbolista libere sus posibilidades de inventar en el terreno de juego, dice bien. Yo le agregaría algo más, ¿no? Nosotros hoy, el jugador de fútbol, no necesita más que antes. Eso se lo aseguro. Hoy nuestros niños no necesitan más. ¿Por qué? Porque no necesitan desde el apoyo emocional, desde la motivación. Piensen ustedes la motivación. Si no están motivados porque no hay alegría, rápidamente abandonan el deporte y toman otro deporte. Todas las posibilidades que tienen hoy los niños a la alcance, ¿no? Ya sea con los juegos, con otros deportes, que puede ser el fútbol, el básquetbol, el voleibol, porque hoy hay mucho más, no es que hay mucho más deporte, están más difundidos los deportes, están más accesibles los deportes que antes, ya hay mucha gente que hace deportes. De por sí, Argentina en Sudamérica tiene uno de los porcentajes más altos de las sociedades, incluso superando a la mayoría de países europeos en cantidad de gente que practica deporte, ya sea de forma profesional y amateur. Fíjense en ustedes los torneos barriales en Córdoba, poblado, millones, no sé cuántos torneos barriales debe haber en Córdoba, creo que la vez pasada decían más de 50 torneos barriales en toda la provincia. La cantidad de jóvenes y adultos jugando a la pelota, varones y mujeres. Bueno, eso no se da en cualquier parte del mundo, ¿eh? No se da en cualquier parte del mundo. Bueno, eso hace que tengamos una sociedad más relacionada al deporte, en este caso al fútbol, ¿no? Por eso es tan importante la función nuestra. Fíjense en ustedes que en los torneos barriales hay entrenadores ya recibidos, que podemos decir profesionales, trabajando en los torneos barriales, donde en muchos casos ganan más que en cualquier club de la liga. Sí, sí, es cierto. He hablado con algunos y saben pagar bien. Pagan bien, entrenan menos días. Bueno, sí, 2 o 3 días como mucho. Sí. El deporte, ya cuando nosotros queremos de alguna forma convertir ese jugador en profesional, intentamos que nuestros jugadores sean serios en lo que es la formación de fútbol, ¿no? No en la escuela de fútbol, pero sí que sean serios en el entrenamiento. Jugar, analizar y volver a jugar es un aspecto que nosotros tenemos que trabajar. Y permítame leer esta frase que me parece muy interesante. Si se da a los niños oportunidades para practicar juegos creativos e investigativos, si se lo ayuda a reflexionar sobre su experiencia, ahí está el feedback. Si le enseñamos a reflexionar sobre ese tipo de experiencia, y si se lo alienta a que se tomen el juego teniendo en cuenta lo que analizaron, o sea, jugaron, hubo algo, nosotros lo mejoramos, hubo un feedback, después ellos lo vuelven a poner, vuelven a jugar y poner en práctica lo que aprendieron a través del feedback, se crean en las aulas, en este caso en el campo de juego, condiciones de aprendizaje que lo capacitan. Y de eso se trata que la información que nosotros le transmitimos al jugador se convierte en un conocimiento. ¿Cómo se convierte esa información en conocimiento? Poniéndolo en práctica, equivocándose y corrigiendo, y volviéndolo a poner en práctica. Y solamente la información se convierte en conocimiento, y por favor esto lo ténganlo bien claro, que la información se convierte en conocimiento
cuando el jugador la hace propia, cuando le da el valor para utilizar, la considera importante para tenerla, ponerla en práctica. ¿Mm? Y vuelvo a reiterar, la información se convierte en conocimiento cuando el jugador la hace propia. ¿Sí? Entonces, muchas veces los entrenadores pensamos que el jugador lo entendió, lo puede entender, porque se lo explica, sos lúdico, sos práctico sos simple para explicarlo. El tipo lo entiende, pero no lo aprende hasta que no lo haga propio, hasta que lo empieza a practicar y empieza a probar. Y ahí está mucho del error de muchos de nosotros los entrenadores, cuando damos por realizada la tarea. Bueno, ya está, ya lo aprendió. Y saben que yo siempre uso una frase de alguna forma de cabecera. La tarea nunca está, no considera que la tarea ya está realizada. Siempre tener la duda de tener que perfeccionarlo, entrenarlo nuevamente, entrenar todas las veces necesarias hasta que realmente vos veas en el jugador que lo hizo. Y como nosotros manejamos grupos, y no todos los grupos, no todos los que participan en ese grupo aprenden al mismo tiempo y a la misma velocidad, la tarea nunca está realizada hasta que la aprenden todos. Y eso lleva un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo importante. Dentro de aquellos ejercicios que son básicos de aprendizaje, vamos a nombrar algunos ejercicios que usted tiene que tener en cuenta. Ejercicios simples individuales que rozan lo analítico, que significa que no tiene situación de juego. Ejercicios de a dos, en parejas, en trío, y hasta ejercicio de 4. Circuitos que puede ser por estaciones, donde en una estación hacen una conducción, en otra estación hacen un cabezazo, en otra estación hacen un remate. Esos son circuitos por estaciones, pero puede ser también circuitos cerrados. ¿Qué significa esto? Un circuito donde vos vas de estación en estación, pero siempre se va relacionando. Entonces, yo arranco en una estación conduciendo. A partir de ahí, de hacer 10 metros conduciendo, hay un zigzag, hago zigzag, después hay un arquito, paso la pelota por abajo del arquito y lo salto, y después enfrento un defensor, y después enfrento un arquero y termino con un remate. Esos tipos de circuitos que le dan continuidad a los movimientos también son importantes. Juegos reducidos, hasta 4, hasta 5, lo consideramos reducido. Juegos ampliados, 6, 7, 8, 9. Ya juegos formales, llegar hasta el 11. Y juegos formales de competencia, que a veces entre la misma categoría, ¿sí? O contra otra categoría. ¿Sí? Yo creo que esos son algunas cuestiones básicas para tenerla en cuenta. Y después, algunos ejercicios de transición, ataque, defensa, defensa, ataque, ¿no? Donde los jugadores tengan que cumplir algunos roles, defensor, arquero, delantero, asignándole algunas cuestiones, algunas tareas individual, ¿sí? Por ejemplo, balones parados, tiros libres, tiros de esquina, algunas cuestiones tácticas, ya sea atacar un balón o defender, mantener una marca, defender una zona, algunos ejercicios grupales por línea, los defensores contra delantero, delantero contra volante, bueno, por sectores, en el de ataque, en la defensa, en el medio, trabajos de equipo, con movilidad de equipo, donde atacamos, presionamos la salida o replegamos, y sobre todo trabajar las transiciones, ¿no? Cuando la pierdo la pelota, cómo la recupero, y cuando la recupero, cómo ataco. Después, en todo esto también podemos apoyarnos en algunas cuestiones que tienen que ver con todo lo que son los sistemas, ¿no? Jugar un poco con los sistemas a edades tempranas. Yo creo que sin duda hasta los 12 años tranquilamente podemos trabajar los sistemas de sistemas tácticos de fútbol 7 o de fútbol 5, hasta después
permitirnos llegar al fútbol 11. Anteriormente a eso, parece que nada. Me parece que antes de llegar al fútbol 11, sin duda hay que pasar por estas cuestiones. No sé si es un consejo, pero en esto reducido, el 3 contra 3, el 4 contra 4, el 5 contra 5 permite muchísimo rápidamente descubrir el tercer hombre. No digo rápidamente desde el mapa conceptual, el mapa táctico, sino desde el hecho de que al ser varios jugadores podemos jugar con distintos compañeros, ¿no? Me parece que esos son cuestiones importantes para entender primero un poco el desarrollo y la planificación para un futuro y después elaborar o planificar en relación al talento. No es solamente captar un jugador, sino también es desarrollar un jugador, perfeccionar un jugador para que recién llegue, ¿no? No es solamente descubrir la piedra de oro para hacer una gran joya, sino también tomar a aquel jugador que quizás no sea una piedra de oro, pero sí sea un elemento moldeable, fácil de trabajar para que el día de mañana sea un profesional. De eso se trata y es el trabajo que nos toca. Pregunta, ¿alguien que quiera acotar algo? ¿Sí o no? Profe, Sí. yo en la octava de ahí de la U que me tocó a mí, estaba muy, pero muy venida abajo. O sea, el año pasado ganaron 4 partidos en todo el año, sacaron 18 puntos. Eh, Estaba desarmada y creo que tenían 13 chicos, 14 el año pasado, con subiendo chicos de novena. Este año tuvo 22 jugadores, 2 por Mira. puesto, y eh, fue durísimo porque en en la pretemporada los amistosos eran 3, 4 goles, los comíamos. Y, y ellos como que no les dolía, como que estaban acostumbrados a eso, a perder. Y bueno, eso fue lo primero que traté de trabajar, y que cambiarle el chip de la cabeza, que no tenían que acostumbrarse a eso. Y bueno, primero lo costó, los primeros 2 partidos fueron difíciles, pero después tuvimos una racha, bueno, de 4 partidos, ganamos 3, perdimos 1 con el puntero, de visitante, 3-2, y quedamos libres. Y bueno, ayer perdimos con Independiente de Carlos Paz, en Carlos Paz, pero muy difícil. A lo que voy, que cambiaron el chip y antes no jugaban, o sea, jugaban siempre lo mismo. Ahora lo que hago yo es tratar que jueguen todos, porque cuando te hacen falta, como será, ayer tuve el problema que tenía muchos chicos enfermos, uno que se le había vencido el carnet, otro que acá, si no, bueno, paga la cuota, no juega, y tuve que llevar a todos los chiquititos que me quedaban, ¿viste? Pero ya habían jugado. Pero trato Sí, de armar algo, digamos, que todos jueguen y que tengan eso, porque cuando te haga falta, después cómo sí, haces. pero sabes que en eso no solamente hay que focalizarse en el resultado, No, no, ¿sí? no, no, por eso Hay yo. que focalizarse en el crecimiento. Yo me parece muy importante, esto es lo que estás diciendo vos, de trabajar por todos con igual, que mejoremos ese plantel, que tengamos un buen número para poder captar. Muy importante también eh, que los jugadores a cierta edad empiecen a trabajar en un escaneo. ¿Qué es el escaneo? Yo le digo, fíjense en el espejo, hagan un escaneo. Tomen, anoten todas las cosas buenas que hacen y después valoren también, tengan en valor las cosas que no hacen también, para trabajar con ciertos objetivos para cumplir.
que eso también tiene que ver con el desarrollo del talento, ¿no? Ahí está nosotros los entrenadores, hay jugadores que te pueden hacer 4 o 5 cosas distintas y bien, y hay chicos que no te pueden hacer más de 3. Ahora, ¿qué hago? Trato de que esos que hacen 3 hagan 4, o si no hacen 4 no pueden jugar. A ver, nosotros tenemos que captar siempre, observar mucho, registrar en los entrenamientos y en los partidos, registrar y ponerlo en valor en relación cuando yo planifico al otro día o en la semana. Entonces yo veo, a tal jugador le faltó conducción, o ha conducido con muy separada la pelota del pie de conducción, por eso la exponía mucho. Bueno, estas cuestiones hacen al desarrollo. Hay mucho para trabajar en el desarrollo del talento. Hay mucho para trabajar. Bueno, a ver, dígame, sí, no sé quién quería hablar.